Pero el texto expositivo tiene el propósito de exponer, como les había indicado, tiene el propósito de informar, de explicar, de transmitir ideas, de transmitir datos con un alto grado de organización y jerarquización. A eso se llama texto expositivo. Muy bien, un texto expositivo tiene el propósito de exponer naturalmente. Aquí hay un pleonasmo, definitivamente. Exponer significa evidenciar, dar a conocer. ¿De acuerdo? Muy bien. Informar significa dar a conocer un determinado contenido textual, ¿no? Claro, aquí hay más o menos cierto parecido entre exponer e informar, entre la exposición y la información, por supuesto. Claro que sí, habrían similitudes, una isovalencia entre estos dos términos. Explicar también. El texto expositivo explica, ¿de acuerdo? Es decir, detalla, desglosa una categoría y la socializa de manera detallada, de manera minuciosa, podríamos decir. Y transmiten datos, claro. Los textos expositivos transmiten datos, es decir, envían una determinada información desde un punto hasta otro punto, ¿de acuerdo? Y estos datos, naturalmente, esta información, estos conceptos, este bagaje que se quiere transmitir, debe tener un alto grado de organización y de jerarquización. Claro que sí. Organización, porque un texto expositivo debe estar adecuadamente organizado, con sus títulos y sus subtítulos. Entre parágrafos o acápites debe haber secuencias, debe haber continuidad, ¿de acuerdo? Muy bien. Y naturalmente debe haber jerarquización. Jerarquización significa que las ideas deben estar jerarquizadas. Debe haber una discriminación de ideas. Es decir, el lector o el escuchante o el oyente o el público o el auditorio debe fácilmente identificar las ideas más relevantes de las ideas menos relevantes. Lo propio sucede con el expositor. El expositor debe dar a conocer al auditorio, ¿no? Al auditorio o al lector, si se trata de un texto escrito, debe saber conducir las ideas, es decir, debe transmitir ideas principales y de manera accesoria ideas secundarias. Debe haber jerarquización. Y en la organización también, ¿no? Si presentamos un texto expositivo, tendrá un título, habrán subtítulos, ¿no? Con determinados niveles, nivel 1, 2, 3, 4. Entonces debe haber una jerarquía en títulos y subtítulos, en contenidos, en aspectos categoriales. ¿De acuerdo? Muy bien, felicitaciones. Señoritas y jóvenes, el libro de Mario Bunge, que se titula Metodología de la Investigación, es un texto expositivo. ¿De acuerdo? Una monografía es un título, o mejor dicho, es un texto expositivo. Un artículo científico es un texto expositivo. Esta clase, estas diapositivas, estos PPTs son un texto expositivo porque estamos dando a conocer determinado tipo de información. ¿Correcto? Muy bien. También estos textos, los textos expositivos, conducen a que el receptor pueda comprender determinado tipo de información que le es útil. No nos olvidemos, hay un sentido utilitario aquí, ¿de acuerdo? De provecho, de beneficio, en cierta manera. Cuando nosotros narramos un hecho histórico, claro,
profesor, usted dijo narramos. Claro que sí, cuando narramos un hecho histórico, damos a conocer determinados datos que lindan con el texto expositivo. Así es. En un libro de historia puede haber texto expositivo combinado con el texto narrativo, naturalmente, ¿no? Muy bien. También un libro de ciencia y tecnología o un libro de texto de personal social o de religión es un texto expositivo, ¿de acuerdo? Muy bien, señoritas, muy bien, jóvenes, felicitaciones. Hablemos ahora de las características y de la función del lenguaje del texto expositivo. ¿Cuáles son las características del texto expositivo? Un texto expositivo debe ser claro, ordenado y objetivo. Claro, porque el lenguaje debe ser asequible, comprensible, entendible. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, ¿pero qué pasa en un texto expositivo especializado? Bueno, también el lenguaje debe ser sencillo, comprensible, ¿no? Comprensible, por más que se utilicen términos técnicos, ¿ah? A veces requerimos utilizar términos técnicos, pero estos términos deben estar puestos en su lugar, no deben redundar, no deben ser puestos porque quiero impresionar. No. En el texto expositivo no funciona el hecho de querer impresionar. Eso ya le corresponde a los textos persuasivos, a los textos de influencia, ¿no? El texto expositivo no, de ninguna manera. Yo no quiero influir con un texto expositivo. Un texto expositivo no tiene el propósito de influir, de persuadir, de convencer al auditorio, no. Un texto expositivo solamente tiene la función de dar a conocer. Como estoy haciendo, como ahora estoy procediendo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que esta información les sirva de alguna u otra forma para ampliar sus conocimientos, mejorar sus capacidades cognitivas que les permita desarrollar adecuadamente las preguntas del examen de admisión. ¿Verdad que sí? Muy bien. Entonces, un texto expositivo debe contener la claridad. La claridad significa que debe haber un lenguaje sencillo. Debe ser ordenado. ¿Qué significa ordenado? ¿Qué es el orden? El orden, lo contrario del orden es el desorden. Entonces, un texto expositivo debe ser ordenado. ¿Por qué? Porque hay una determinada secuencia, una continuidad adecuada, una exposición lógica. ¿De acuerdo? Yo no puedo estar hablando en estos instantes del texto expositivo y puedo enseguida hablar de los dientes de Ronaldinho o del viaje a la luna del Apolo 11 o quizá de los componentes de la papa, de las partes de la papa. No. Mi exposición debe tener un orden establecido. Debe tener un cierre categorial, es decir, debo hablar solamente sobre el texto expositivo. Y si hablo de otros tópicos, de otras categorías, naturalmente que deben servir como expresión didáctica nada más, como un complemento para que logres comprender, ¿sí? Pero el círculo radial, el núcleo de la exposición es el texto expositivo en esta oportunidad, claro que sí. Entonces, el orden significa que debe haber una secuencia lógica. Objetivo, también el texto expositivo debe ser objetivo porque el emisor debe dar a conocer los temas, las categorías temáticas, subtemáticas, las ideas principales, las secundarias, los datos, y ahí culmina todo. No debo dar a conocer mi punto de vista, mi opinión, mi perspectiva. ¿De acuerdo? Yo no puedo actuar de manera emotiva, sentimental, emocional, por más que no esté de acuerdo con el tema que estoy tratando. No. Es decir, no debo dar a conocer mi opinión. Si es que doy a conocer mi opinión, ya me he salido del texto expositivo. Estoy en el texto argumentativo.
¿Por qué? Porque el texto argumentativo tiene una función persuasiva, apelativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, recuerden, no se opina cuando damos a conocer un texto expositivo. Profesor, pero ¿está usted seguro? Cuando yo desarrollo una exposición, a mí me agrada opinar mientras expongo. Bueno, claro que sí. Mientras expones oralmente, es posible que hables de una anécdota, de tus experiencias propias, claro que sí. Pero en ese momento en que estás desarrollando, dando a conocer tu anécdota, habrás dejado de estar utilizando un texto expositivo y habrás pasado a desarrollar un texto argumentativo. En efecto, es posible combinar ambos textos. Los textos no son islas. Los textos no tienen un punto aislado en relación a los otros textos. Puede haber una yuxtaposición, es más, una intersección de textos. Así es como sucede en el texto narrativo, porque en muchas novelas, o en la mayoría, por no decir todas las novelas, todos los cuentos, existe pues bastante de descripción, ¿verdad que sí? La descripción va de la mano del texto narrativo. Entonces, la argumentación puede ir también de la mano del texto expositivo y quizá del texto descriptivo también, y hasta del narrativo. Es decir, hay una simbiosis en algunos casos de textos. No obstante, sin embargo, pero, señoritas y jóvenes, sin embargo, pero, los textos siempre predominan. En un cúmulo de textos siempre hay un texto que predomina. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces debemos identificar ese texto. Por ejemplo, en los textos narrativos hay mucho de descripción, claro que sí, pero lo que predomina es el texto narrativo. Si voy a dar a conocer un determinado tema, por ejemplo, el COVID-19, entonces, señoritas y jóvenes, yo puedo exponer este tema, claro, ayudándome en algunos momentos del texto argumentativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Para no hacerla larga, las características del texto expositivo son la claridad del orden y el orden y la objetividad. ¿De acuerdo? Debe ser claro el lenguaje, ordenado el discurso, objetivo el texto expositivo en su integridad. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos a hablar de la función del lenguaje. ¿Qué es la función del lenguaje? En el texto expositivo prima la función referencial o representativa del lenguaje. ¿De acuerdo? ¿Qué prima? La función referencial o representativa del lenguaje. ¿Listo? ¿Y qué es esto? La función referencial simple, llana y silvestremente significa dar a conocer un determinado tipo de información. ¿Sí? Muy bien. El lenguaje se utiliza para dar a conocer una información. Para dar a conocer una información. Hablamos de la función referencial. Cuando damos referencias de algo, por eso es referencial. Cuando damos a conocer referencias de un tema, de un objeto, de una persona, referencias. O representamos una realidad, representamos una información o datos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces en el texto expositivo, recuerden, prima la función referencial. No prima ni la función conativa, apelativa, fática, ni la función estética, no, ¿de acuerdo? Debemos recordar que en la mayoría de poemas la función que prima es la función estética, ¿no? Porque hay belleza. En los textos narrativos puede haber algo de estético, claro que sí, y también puede haber, se puede cumplir la función referencial. En un texto descriptivo también se cumple con la función referencial, ¿de acuerdo? En un texto argumentativo se cumple con la función apelativa o conativa. ¿Por qué? Porque queremos influir, ¿de acuerdo? En el texto argumentativo hay una función conativa. Y en un texto dialógico hay una función
fática, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos relacionar, queremos buscar relaciones dialógicas, es decir, la función fática tiene que ver con las relaciones que existen entre los discursos, ¿de acuerdo? Muy bien, porque yo no puedo hablar para el vacío, ¿verdad? Entonces la función fática casi está también en la mayoría de textos, pero sobre todo en los textos dialógicos y también en los textos narrativos, definitivamente. ¿Listo? Muy bien, pero hablando del texto expositivo, estamos utilizando la función referencial o representativa. Objetivos del texto expositivo: comunicar y difundir un determinado tipo de información, conocimientos o conceptos. En el texto expositivo, señoritas y jóvenes, vamos a conocer conceptos. En el texto expositivo, ¿qué damos a conocer? Damos a conocer conceptos, conocimientos, definiciones también, que está relacionado con los dos anteriores, definiciones. Definimos, ¿sí o no? Claro, decimos, el plumón, ¿qué es el plumón? Y lo definimos. Entonces, estamos exponiendo, ¿no? El texto expositivo contiene el concepto o definición, la amplitud de los conocimientos, definitivamente, ¿no? Las características del objeto o del tema, la clasificación o taxonomía del tema, ¿no? También tiene que ver con las partes, los elementos, la estructura del texto, del tema o del objeto que estamos exponiendo. ¿Verdad que sí? Muy bien. La importancia, la utilidad del tema a tratar es sumamente importante y relevante en los textos expositivos. Y si hubieran datos, también los exponemos mediante tablas, mediante figuras, mediante imágenes y mapas. Podemos exponer nuestro texto que estamos tratando, que es un texto expositivo definitivamente. ¿Cuáles son las propiedades del texto expositivo? Las propiedades del texto expositivo son que se brinda al receptor una información objetiva y veraz, que puede resultarle útil o necesaria, ¿de acuerdo? Tiene la misión de dar una información objetiva de cualquier tema en forma acumulativa. Con respecto a su presentación, esta debe ser clara y ordenada, claro que sí. Su formulación debe ser razonada, sí, se debe utilizar la razón. Nosotros somos personas racionales, señoritas, jóvenes, somos seres humanos racionales. Por lo tanto, ya es redundante decir que la formulación del texto expositivo es racional y que debe ser razonada. Y este raciocinio, este razonamiento debe contener la idea central, la hipótesis y la demostración. Por lo que se requiere conocimiento del tema que se explica y un desarrollo progresivo y articulado de sus ideas. Así es. ¿Cuál es la superestructura? La superestructura o estructura, si preferimos, ¿no? Claro, porque la macroestructura es el resumen, el contenido mismo, ¿no?, de un texto descriptivo. Pero la estructura o superestructura tiene que ver con el planteamiento, con el desarrollo y con la conclusión. ¿De acuerdo? Muy bien. El planteamiento es la fase inicial del texto. Responde a la pregunta de qué va a tratar el texto, claro que sí. Y cuando decimos de qué va a tratar el texto, estamos hablando del tema, ¿no? Porque ¿cómo se encuentra el tema en un texto? Preguntándonos de qué va a tratar el texto. Recalco, ¿cómo se encuentra el tema en un texto? Yo quiero saber cuál es el tema que se desarrolla en este libro de José Cáceres Chaupín. Entonces, simple, llana y silvestremente me pregunto, ¿de qué trata el texto? La respuesta es el tema. Entonces, en el planteamiento o introducción, al planteamiento también se le llama introducción, ojo, señoritas jóvenes, al planteamiento también se le puede denominar como introducción. La introducción es la fase inicial del texto y en esta fase inicial del texto damos a conocer el tema, claro que sí. Se presentan características del tema,
los métodos que se han empleado para abordar el problema en mención, señoritas y jóvenes. ¿De acuerdo? Muy bien. Desarrollo. El desarrollo ya es la parte medular del texto. ¿De acuerdo? Aquí se presenta la información relevante a partir de una idea matriz. Claro que sí, a partir de una idea matriz. No nos olvidemos. Se debe tener en cuenta el esquema del contenido. El esquema del contenido. El orden de las ideas y la conexión interna. Así es. ¿Cuál es el núcleo del texto expositivo? Pues el desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está la parte medular. Medular viene de médula, ¿no? ¿Y qué es la médula? Es la parte principal. Bueno, hablando ya anatómica y fisiológicamente, la médula está pues cerca del bulbo raquídeo en nuestro sistema nervioso, debajo del cerebro y cerebelo. ¿Verdad que sí, señoritas y jóvenes? Así es, muy bien, felicitaciones. Entonces, no nos olvidemos que el texto expositivo en su parte del desarrollo se desarrolla la parte más relevante de todo el texto expositivo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más podemos agregar aquí en el desarrollo? Podemos decir también que aquí analizamos, aquí clasificamos, definimos todo lo que he mencionado. Damos a conocer las partes, los elementos, la importancia, la taxonomía, etcétera. Todo el contenido. ¿De acuerdo? Muy bien. Al final tenemos, señoritas y jóvenes, la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Es la fase final del texto. Aquí se condensan los datos. Ojo, el término condensar es importante. Aquí se condensan. Tenemos, señoritas y jóvenes, los conectores de definición, clasificación, reformulación, ejemplificación, analogía y citación. ¿De acuerdo? Dentro de la definición tenemos conectores como se refiere, se define cómo, ¿no? Significa, comprende. Esto es para definir, ¿de acuerdo? Naturalmente que los conectores de definición se utilizan pues en un texto expositivo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el plumón se refiere a, o si queremos decir, la planta se define como, o el libro significa, etcétera. Definimos un determinado concepto, ¿no? En el texto expositivo. Y también clasificamos. Existen conectores de clasificación, como por ejemplo, el planeta Tierra geológicamente se agrupa en 5 continentes o 6 continentes, incluyendo la Antártida más, ¿no? O el árbol o las plantas se clasifican se sistematizan etc. También tenemos conectores de reformulación cuando señalamos y decimos, por ejemplo, la tuberculosis tiene una causa alimenticia. Es decir, las personas que padecen tuberculosis llegaron a esa situación porque no se alimentaron de manera apropiada. La reformulación. Es decir, en otras palabras, también, o sea, a saber, quiero decir, etcétera. ¿No? Allá, esta parte, quiero decir, debe ser manejada con mucho cuidado porque en el texto expositivo no debe existir la primera persona, ¿no? Cuando digo quiero decir, o podemos decir se quiere decir, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos también conectores de ejemplificación. Por ejemplo, a saber, así, en concreto, pongamos por caso sin ir más lejos, ¿no? Tenemos también la analogía. ¿Qué es la analogía? La analogía tiene que ver con las comparaciones. La citación también tiene que ver con citar textos, citar personas, citar estudios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos decir que Adolfo Hitler manifiesta que, ¿no? O podemos decir Mahatma Gandhi arguye que, o podemos decir
el, el estudio de Mario Bunge sostiene que, etcétera. Citación. Estamos citando, hemos citado a Adolfo Hitler, hemos citado a Mahatma Gandhi y también hemos citado a Mario Bunge. Un momento, por favor. Muy bien, correcto. Continuando. Las modalidades del texto expositivo. Tenemos una modalidad divulgativa y otra modalidad especializada. No nos olvidemos. La modalidad divulgativa tiene que ver con todo público, con un público asequible, comprensible, que entiende, que discierne de manera básica los conceptos, las definiciones, las clasificaciones, los temas. ¿De acuerdo? Muy bien. La modalidad divulgativa del texto expositivo consiste en que el autor informa lo más clara y objetivamente posible un tema de interés general. Esta palabra, esta frase, este enunciado frasal, interés general, es sumamente importante. ¿Ya? Va dirigida a un sector amplio de público y tanto el orden como la elección del léxico están orientados en esa dirección. ¿Sí? Muy bien. En cambio, la especializada requiere el conocimiento de una determinada ciencia o de alguna parcela de la misma por parte del receptor. ¿Se entiende, verdad? La especializada ya requiere una determinada preparación, un determinado manejo y dominio de la terminología especializada, ¿no? Sea cual fuere el campo profesional. Puede ser del derecho, de la medicina, etcétera. ¿De acuerdo? Informa sobre un tema muy concreto y especializado. Usa una terminología y un vocabulario específicos, los tecnicismos científicos o tecnológicos. Presenta gran objetividad y claridad, y precisión, ¿de acuerdo? Muy bien, correcto. ¿Qué tipos de textos expositivos existen? De acuerdo a la organización existen muchos textos expositivos, como por ejemplo el comentario, el ensayo, el editorial, la reseña, el artículo, el informe, ¿no? Los escritos científicos, técnicos, exámenes, tratados, libros de texto. ¿De acuerdo? Estos son textos escritos, ¿ah? Textos escritos de expositivos, pero también existen textos orales expositivos, como una ponencia, una conferencia, las disertaciones o exposiciones de aula, ¿no? Orales, los informes orales, las consultas, ¿de acuerdo? Son textos expositivos. ¿Cómo debe ser un texto expositivo desde el punto de vista de su estilo? El estilo del texto expositivo es que debe ser didáctico, ¿de acuerdo? Es decir, debemos utilizar estrategias, técnicas, métodos que conduzcan a que el receptor comprenda todo lo que se expone, lo que se comparte, lo que se socializa, ¿de acuerdo? Y también debe ser sencillo. Un texto expositivo debe ser sencillo de comprender, ¿de acuerdo? Esta sencillez significa que debemos utilizar un lenguaje adecuado, un lenguaje sencillo, sin términos pomposos, rimbombantes, churriguerescos o rococós. ¿De acuerdo? Muy bien. Debe contener orden y claridad. El orden tiene que ver con la adecuada secuencia, con la adecuada continuidad de ideas, con la adecuada organización y ordenamiento y jerarquización, ¿de acuerdo? Y naturalmente debe haber claridad, es decir, transparencia, adecuada visibilidad de lo que se quiere mencionar.